repartió la herencia entre sus hijos legítimos. El ducado de Béjar, el premio gordo, por así decirlo, fue para su primogénito, Manuel. Para el segundo, Baltasar, se confirmó lo que ya se sabía: el marquesado de Valero era para él. Y para su hija Manuela, un legado muy especial: toda la plata noble de la familia, casi nada. Pero no se olvidó de su esposa, la duquesa Teresa. También había que asegurar su futuro. A ella le dejó una renta vitalicia, nada menos que de 4.000 ducados al año. El círculo familiar era amplio, y su hermano, Diego de Zúñiga, también estaba en el testamento. Para él, una asignación anual bastante generosa: 2.000 ducados. Y aquí viene algo interesante: también reconoció a sus 2 hijos nacidos fuera del matrimonio. Les asignó pensiones anuales para que pudieran mantener su vida religiosa. Pero un duque no solo tiene familia, también tiene deudas, y él quiso dejarlas todas saldadas. Dejó bien claro que se pagara todo a criados y mercaderes, incluso lo que no estuviera apuntado. Y por último, claro, sus deseos sobre dónde debía descansar su cuerpo. Él quería ser enterrado en Salamanca, pero la realidad fue otra. Su cuerpo acabó en Béjar. Al final, este testamento nos muestra ese equilibrio entre el poder de la nobleza y el deber personal. Bueno, pues en 1600... Bueno, pues como acaban de oír, efectivamente el noveno duque de Béjar manifestó en su testamento el deseo de ser enterrado en el convento de San Agustín de Salamanca, que es la zona más o menos próxima al Botánico hoy en día, ¿no? Pero esta manda no pudo ser llevada adelante. ¿Por qué razón? Lo desconocemos. No sabemos por qué, ¿no? Lo cierto es que su cuerpo fue finalmente depositado en el convento de la Piedad, hoy en día también inexistente, pero bueno, ahí hay una imagen que procede del blog de Carmen Cascón, de Pinceladas de Historia de Jaranar, donde se ubicaba el antiguo convento. Bueno, lo ven aquí a la derecha. El cuerpo, como les decía, fue depositado en la Piedad, fue entregado por don Ruiz, su cuñado, a la madre superiora del convento, y los Zúñiga se quedaron con una llave, bueno, pues del ataúd. Iba amortajado con el hábito de San Francisco, sorprendentemente el hábito que simboliza la pobreza. Bueno, esto era también bastante frecuente. La muerte del duque habría un larguísimo periodo en que los estados de Béjar iban a estar regidos justamente por su mujer, por Teresa, ¿no? Que pasó, como ya saben, a ser la tutora de sus hijos. Bien, liberada Teresa de las ataduras legales que cualquier mujer tenía en el siglo XVII, las mujeres estaban absolutamente subyugadas al varón. Entonces, liberada de estas ataduras, no trato de decir ni que fuera una mujer maltratada, lo conocemos de otras duquesas, de esta no. Lo que sí que es cierto es que una mujer no podía actuar si el varón continuaba vivo, ¿no? Entonces, la impresión que da Teresa es que era una mujer absolutamente activa, pero muy coartada mientras estuvo casada. Fallecido, ¿no?, su marido el duque, entonces pasó a la actividad. Y esa actividad fue importante para Béjar en múltiples sentidos, ¿no? Uno de ellos es que asentó, no creó, pero asentó el sector textil aquí, en Béjar. De esto Javier nos podría hablar, me imagino, infinitamente más que yo. Insisto, no lo creó para nada, pero sí lo asentó, ¿no? Y además inició una actividad política muy importante, posicionando a los Zúñiga en la corte, ¿no? De hecho, conocemos que este posicionamiento fue con Mariana de Austria, a la sazón regente de su hijo menor, Carlos II, y apoyando también al valido Everardo Nízcar, ¿no? Probablemente lo que iba buscando doña Teresa era la liberación de su padre, que, si se acuerdan, estaba en el Castillo de León, ¿de acuerdo? No lo consiguió nunca, de alguna manera. Bueno, personalmente era también una mujer con enormes inquietudes. Merece una biografía que todavía no está hecha y que en algún momento acabaremos promoviendo con seguridad desde el CEP. Bueno, nos es especialmente conocido su creencia a la pintura, una cosa extrañísima en el siglo XVII en una mujer, que estaba, repito, completamente coartada. Y conocemos también su labor como mecenas en el arte. Por ejemplo, pues tienen en pantalla una dedicatoria del pintor Ricci de Guevara, de un libro, La pintura sabia, es un manual sobre pintura, y se lo dedica a ella. Y luego, pues conocemos también a una serie de pintores, una serie de teóricos, que nos hablan cómo doña Teresa pintaba. Evidentemente, no podía exhibir cómo lo podía hacer un hombre, pero sí que lo hacía en pequeños círculos, por ejemplo, en altares de conventos, ¿no?,
o en jarrones, tenemos ahí un dato al respecto, en jarrones que pintaba y que luego muy probablemente regalaba, ¿no? Sabemos también, no está aquí, que apoyaba a la música. De hecho, sabemos que compró un par de violines, bueno, tengo por ahí alguna documentación curiosa. Es decir, era una mujer ciertamente, bueno, pues eso, pues muy, muy activa. Voy a ir acabando. Una valoración general de su esposo, de que fue el noveno duque de Béjar solo durante 3 meses y medio, ¿no? Al que, por cierto, una vez más la IA, ¿no?, nos permite ver reconstruido, bueno, una reconstrucción ciertamente, insisto, muy idealizada, ¿no?, pues más o menos en la edad que tenía cuando murió, pues esta reconstrucción nos permite ver la imagen de un personaje no demasiado relevante, como ven, pero no solo por su efímero gobierno. De hecho, para redundancia, el hecho de que fuera duque de Béjar solamente 3 meses, ni tan siquiera es lo más significativo, al menos desde mi punto de vista, ¿no? Bueno, un hombre poco relevante porque era un hombre de destrezas y sobre todo de inquietudes personales absolutamente grises. Por ejemplo, para que se hagan una idea, es rarísimo que tú estés trabajando un personaje, digamos, un aristócrata de esta época y no te encuentres que está permanentemente cazando. Juan Manuel, nunca, jamás. Ni un solo viaje, bueno, en fin, ni una sola pendencia, también son muy normales las pendencias, ¿no? Por tanto, ciertamente, bastante gris. Bueno, por otra parte, tampoco desarrolló ninguna gesta militar reseñable, como era absolutamente frecuente en la gran nobleza. Insisto, de haber ocurrido esto, tendríamos con el 100% de seguridad documentación que lo avalara, porque dejaba huella, ¿no? Y desde luego tampoco emprendió ningún curso político reseñable, destacable, a pesar de haber sido ni más menos que gentilhombre de cámara, un cargo por el que, me permitan la expresión, se daban de bofetadas todos los oligarcas de la corte madrileña. Es muy significativo que Juan Manuel se orientase a mantener su residencia preferentemente en Béjar, de la que apenas salió para realizar una jornada, solamente 2, como les decía la otra vez, ¿no? Y esta eventualidad nos manifiesta bien a las claras cómo Juan Manuel, de algún modo, renunció a estar en la corte y a jugar un papel destacado que podía haber jugado, un poco por las relaciones clientelares que tenía su familia, ¿no? Manteniendo, como dijo el profesor Yago, un canadiense, a la nobleza bejarana como una nobleza periférica en un momento que casas como Medina Sidonia, por ejemplo, ¿no?, o Olivares también empezaban a despollar de gran manera y desde luego no tenían las condiciones de los suyos. Habrá que esperar a la siguiente generación, a la de sus hijos, para que, bueno, pues de alguna manera se produzca un avance en este sentido. Con Don Manuel como figura militar, ya saben que muere en Buda, va a ser considerado un héroe mártir, ¿no?, o por Don Baltasar, que va a tener la carrera política y administrativa más brillante del siglo XVII, me refiero de los Zúñiga. Con Juan Manuel es verdad que asistimos, sin embargo, a lo que Carmen Cascón llamó, yo creo que muy certeramente, la última generación de verdaderos duques de Béjar. A partir de aquí, el siguiente duque, el 10º, también tenía querencia por Béjar, de hecho él así lo manifiesta, muchas veces en los documentos, pero se pasó la mayor parte de su vida en el ejército. En otro de los documentos, vamos, que he tenido ocasión de manejar, pues dice algo así como, le decís a mi mujer, cuando ya iba a morir, ¿no?, está haciendo su testamento militar, le decís a mi mujer que me perdone, que la he querido mucho, pero es que tengo dentro un genio militar que me impide parar. Tengo que continuar haciendo la guerra siempre, ¿no? Bueno, muy significativo. Y bueno, esto es todo, o casi todo. Vamos a ver si tenemos suerte, que no lo sé. A ver si sí. ¿O no? Sí, parece que sí. Me van a permitir un poco en tono, bueno, pues más distendido y tal, que les ponga un tema que ha hecho la IA, no yo no soy músico, ojalá, como tú, ¿no? Un tema que ha hecho la IA, es un tema muy bobo, pero bueno, me ha hecho gracia y nada, pues voy a acabar con esto, si es que me dejo. A ver. Dicen que en Béjar hubo un duque, Juan Manuel de su única nación,
quiero felicitarte por tu trabajo, Pablo, pero a ver, aquí a lo mejor conocemos un poquito más al tercer Marqués de Valero, al Baltasar, o segundo, Sí. yo creo que segundo. Pero yo te iba a preguntar en qué momento se había diluido, se había perdido el nombre del marquesado. Y luego me ha decepcionado un poco porque resulta que ahora tenemos uno nuevo. Y para la inteligencia artificial vamos a tener todo que queremos. Ah, pues sí, claro. Bueno, pero en todo caso, en algún momento se perdió y Bueno, ¿cuándo se recuperó? vale, en el momento de la rehabilitación, te refieres, con la guerra civil. En la guerra civil no sé la razón exacta porque yo no es un periodo que conozca mucho. No sabes que me dedico a los truques, estos que te gustan aquí tanto, ¿no? Bueno, está claro, por eso te lo digo. Sé que es en la guerra civil. Me imagino que porque no pagarían el canon, la familia no le interesaría y se perdió. Entonces nadie lo ha solicitado la rehabilitación hasta ahora. Pero poco más te puedo decir de ese tema, Antonio. No lo sé, sí te puedo decir, pero vamos, no es tu pregunta, que el marquesado de Valero dejó de estar vinculado a los Zúñiga justamente con el segundo marqués de Valero. No tiene hijos. No tiene hijos, entonces pasa a la casa de Ayamonte y se mantuvo en la casa de Ayamonte, pues yo creo que hasta el siglo XVIII, en que otra vez, ¿no? Bueno, pues una falta de herederos y tal, hizo que pasara a esta rama, que lo ha mantenido, en la guerra civil lo perdió y lo acaban de rehabilitar. Pero poco más te puedo decir. Pero solo como nombre, ¿verdad? Sí, solo como nombre, claro. Esto no comporta nada. Ya en el momento actual, desde luego, no tienen ningún tipo de prebenda. Por supuesto que no. Al revés, les cuesta dinero. Por eso, por lo que te digo, que hay muchos títulos, sobre todo si son secundarios, que se pierden, porque es que valen. O sea, rehabilitarlo vale bastante dinero. Entonces, pues bueno, pues dependiendo de la situación de las familias. Bueno, pues si vuelves a ver al nuevo, dile que no tenemos mucho interés. Ninguna casa en Valero tiene. No, bueno, que va. El Marqués de Valero, el segundo Marqués de Valero, que bueno, repito Hay que... una casa noble, hay una casa noble. Sí, había un escudo y tal, pero era albical. Pero lo cierto es que el Marqués de Valero, el segundo Marqués de Valero, porque el primero más o menos es lo que les he transmitido, no tenemos demasiada documentación. El segundo Marqués de Valero era una persona muy activa, llegó a ser virrey de Navarra, de Cerdeña, de Nuevo México, llegó a ser gentilhombre de cámara, presidente del Consejo de Indias. Bueno, tiene un currículo, este sí que tiene un currículo espectacular, ¿no? Enorme. Y, perdón, se me ha ido, te iba a decir algo, Antonio, no sé por qué iba a decir eso. Vivían allí o habían... Vale, eso es, muchas gracias. Pues eso, viajó por todos los sitios, tenemos constancia de ello, pero en Valero no estuvo nunca. Vamos, no estuvo nunca. No hay documentación de que estuviera nunca, absolutamente nunca, en Valero. Quizá una vez que hay, bueno, tú lo conoces mejor que yo, que eres de la zona, hay una mina que no se sabe muy bien tampoco de qué es, ¿no? Y en la documentación dice que el Marqués de Valero tiene previsto hacer un viaje a la mina de Valero. Tiene previsto, pero no hay documentación al respecto de que ese viaje ni tan siquiera se llegara a hacer. Claro. En todo caso, hay que tener en cuenta que en esta época, en el siglo XVII, la nobleza obtenía ya sus prebendas no de sus señoríos. De ahí un poco también que a partir del 10º duque de Béjar, los duques de Béjar desaparezcan de aquí de la Villa Ducal, que estén en Madrid, porque ¿dónde obtienen las prebendas? Pues las prebendas las obtienen esencialmente de la proximidad al poder, que es el que otorga los cargos, es el que otorga las prebendas. Entonces, las alcabalas de un señorío, las alcabalas, para entendernos, aunque no es muy exacto, pero bueno, para entendernos, sería el IVA. Vamos a decir qué es esto, ¿no? Pero un IVA que cobraba el duque, obviamente, ¿no? Vale, pues las alcabalas eran absolutamente secundarias dentro de la economía de cualquier gran oligarca de la época. Vivía esencialmente... Claro, el caso, por ejemplo, del Marqués de Valero. El Marqués de Valero era, según nos transmite San Simón, un diplomático que llega aquí a España en el siglo XVII, era la persona más rica de toda Castilla, después de venir de México, ¿no? Era la persona más rica de toda Castilla. No tenía hijos y se rumoreaba en la corte que le iba a dejar toda la fortuna
a Luis I, este que fue el rey relámpago, ¿no? Bueno, que se le iba a dejar al príncipe, cosa que tampoco ocurrió nunca, ¿no? Pero el caso es que, ¿por qué se forró? ¿De dónde sacó esta cantidad tan grande de dinero? Obviamente de México, ¿no? Bueno, por vías legales y por vías ilegales, como hacían todos los nobles en la época, ¿no? Por eso digo que realmente era la proximidad al poder lo que otorgaba, digamos, la gran economía a la oligarquía, de algún modo. Y por eso, pues bueno, pues prácticamente los duques de Béjar no estaban en Béjar, ni el marqués de Valero en Valero, ni el de Reina Sidonia, ni en Sidonia. ¿Y esto qué puedo decir? ¿Dónde está enterrado ese Baltasar? El marqués de Valero está enterrado en el convento de la Piedad, pero de Madrid. Hay bastante documentación al respecto. Además, era un convento del que probablemente él fue patrono. Del marqués de Valero, ahora que dices esto, Javier, hay una leyenda, que no es tal leyenda porque no lo es, ¿no? Pero hay una leyenda muy bonita. Y es que en un momento determinado, cuando muere, manda eviscerarse. Esto es muy frecuente, ¿no? Que su corazón, lo dicho, ¿no? Él se entierra en Madrid, pero manda que su corazón vaya a México. Él había fundado allí en México un convento para indias cacicas. Ya saben que los caciques eran, bueno, pues los indígenas, pero oligarcas, ¿no? Entonces, las mujeres no podían ejercer, las mujeres indígenas, me refiero, ¿no? No podían ser religiosas. Vale. El marqués de Valero consigue que las hijas de los caciques, es decir, las oligarquías indígenas, ¿no? Sí que puedan acceder a la religión y ser monjas. Y entonces hace un convento para ellas, el convento del Santo Espíritu, en Béjar. Vale. Entonces, él muere, se manda a eviscerar y manda que manden su corazón a este convento que lo había fundado. Y efectivamente llega allí, se conserva la caja que era de plata, donde mandó el corazón, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, hasta aquí un poco lo que es la realidad. Su hermano Manuel, el buen duque, también se había mandado a eviscerar, su corazón está en Guadalupe, mientras que él está enterrado aquí en Béjar, ¿no? Pero la leyenda en cuestión es muy bonita porque el marqués de Valero nunca llegó a casarse. Esto, entre paréntesis, lo voy a decir, juraré que nunca lo he dicho, pero muy probablemente era homosexual. Muy probablemente. No hay nada que lo documente, pero tampoco es muy frecuente, ¿no?, que un duque de este nivel no se llegue a casar, ni se le conozca tampoco ningún tipo de hijo natural, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que, según la leyenda que cuenta Arizpe, pues les estoy metiendo un rollo a lo mejor, ¿no? Bueno, según la leyenda que cuenta Arizpe, lo que hay es que el marqués de Valero está una vez en la Catedral de México y ve a una niña. Digo una niña porque tenía 13 años y se enamora de ella. Él era ya muy mayor, ¿no? Vale, entonces indaga sobre quién es y acaba sabiéndolo, pero le dicen que va a ingresar de novicio. Según la leyenda, ese es el momento en que el marqués de Valero decide hacer el convento en cuestión, ¿no? Vale, muere, se eviscera, mandan el corazón a México y ¿quién recibe el corazón, según la leyenda? La novicia en cuestión, ¿no? Cantando al corazón del marqués de Valero. Esto es un poco la leyenda, ¿no? La realidad es lo dicho, bueno, pues es un convento para indias cacicas, porque en estos momentos la monarquía española está intentando integrar las oligarquías mexicanas, ¿no?, en las oligarquías castellanas. Pero bueno, la leyenda es un poco esta. A mí me gusta más la leyenda que la realidad, la verdad. Hay una novela sobre esto, justamente. O sea, que nada. Pues no sé si tienen alguna pregunta más. Bueno, muchas gracias por divulgarlo y os animo a que sigáis investigando y nosotros seamos los oyentes. Claro que sí, encantado, sí, para eso estamos haciendo esta charla. Les animo también, hablando de esto, a que vengan a la siguiente. La siguiente la va a hacer un profesor de la Autónoma, 17 de abril. el 17 de abril, exactamente. La va a hacer Alberto Bravo, un compañero muy joven además. Bueno, ya no, pero jovencito, ¿no? Eso es, jovencito, y va a hablar sobre el buen duque, que es pues, bastante interesante, ¿no? Por lo menos para Béjar, además que va a aportar documentación inédita y, bueno, pues muy interesante, va a dar otro punto de vista, sobre todo de las relaciones internacionales de los Zúñiga en Europa.
lo cual es pues interesante. Así es que les animo. Pues nada, animaros. Que es nuestra misión del Centro de Estudios Prepararnos, difundir Claro. la cultura y promoverla. Eso es. Así que hacemos lo que podemos. Muchas Muchísimas gracias. gracias.